este tutorial vamos a realizar un componente personalizado con la clase java.beans. Primero vamos a crear un nuevo proyecto. Podemos utilizar el nombre que queramos, en este caso le vamos a poner beans. La librería por defecto, vamos a quitarle el main del proyecto, el main de la clase. Aquí sobre la tacita de té, sobre el nombre del proyecto, clic derecho, new, le vamos a decir que es componente Java Beans. Vamos a agregarlo, le vamos a dar un nombre. ¿Qué vamos a hacer con este componente? Un picture box, donde nos va a traer una imagen que tengamos en una ruta de nuestro equipo. Marco imagen, le vamos a decir que es de un paquete, está contenido en un paquete, lo vamos a llamar picture box y finish. Tenemos el proyecto beans, paquete picture box, marco imagen punto java, que es el que tenemos acá. Como expliqué en la exposición, vamos a reemplazar todo este código porque necesitamos importar otras librerías, necesitamos hacer una herencia de los componentes que no están contenidas. Entonces vamos a copiar el código que vamos a bajar desde la página. Y lo vamos a pegar acá. Vemos que el código ha cambiado, importamos .awt, java.beans que ya estaba, io, serializable, javax.swing. Estas fueron las dos que necesitamos para la parte gráfica. Y la herencia como componente implementado de serializable, de marco imagen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear, vamos a decirle que marco imagen, aquí en herramientas, la vamos a adicionar a la paleta de componentes beans. Ya nos queda adicionada. Vamos a crear ahora un nuevo proyecto, Java Application. Le vamos a colocar cualquier cosa, vamos a colocarle probando. En este caso vamos a quitar la main class y vamos a darle como proyecto. Aprobando, vamos a darle clic derecho, vamos a agregarle un JFrame Form, que es un formulario donde vamos a probar nuestro componente. Este formulario vamos a llamarlo igual y finish.
vamos a Beans, proyecto principal, clic derecho y le vamos a dar Clean and Build, que es compilar. Cuando el proyecto nos salga exitoso, podemos continuar con nuestro componente. La compilación fue exitosa. Entonces ahora vamos a sacar los componentes de la paleta, y los componentes tipo Beans debe estar nuestro marco imagen que acabamos de crear personalizado. Damos clic sobre él, lo ponemos en el JFrame. Lo que acabamos de hacer en el método de gráficas es que me inserte que la línea del borde sea roja y las diagonales del tamaño que yo lo utilice. La imagen que pongamos se me va a acomodar ese tamaño. Vamos a utilizar cualquier archivo de imagen, una ruta de nuestro equipo. Vamos a traer cualquiera del escritorio, puede ser control B, le damos a decir que nos traiga la imagen, punto .jpg. Cuando le doy la ruta, él me carga la imagen. Esto es un control, un componente tipo Beans con la llave java.beans personalizado, y que ya lo podemos utilizar dentro de nuestros controles. Así podemos crear una gran diversidad